Bienvenidos a nuestro viaje profundizando en los misterios ocultos de la Biblia que pocos conocen. Aunque algunos de estos misterios no están tan ocultos, ya que han sido el foco de mucha erudición y debate, la excavación de información y el análisis continuo y exhaustivo contribuyen a una comprensión más matizada y detallada que enriquece nuestra comprensión de los textos antiguos. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es un importante documento religioso e histórico cuyas interpretaciones han dado forma a civilizaciones, inspirado el arte y la literatura, además de proporcionar orientación y consuelo a miles de millones a lo largo de los siglos. Pero también es un texto intrincado de múltiples capas, y de sus pasajes sombríos y narrativas históricas, surgen preguntas que desafían la mente y exigen nuestra ferviente evaluación de respuestas. Para empezar, las vastas complejidades que a menudo se asocian con la Biblia pueden hacerla aparentemente impenetrable, lo que plantea dudas sobre el grado de verdad histórica que contiene. Aquí analizamos la Biblia como un viaje a través de los diversos periodos históricos y las visiones del mundo, estructuras sociales, patrones culturales y climas políticos que los acompañan. La primera capa de nuestro análisis requiere que apreciemos las muchas facetas de la Biblia. Es un texto religioso, una crónica histórica, una obra maestra literaria y, en algunas partes, un documento legal. Juntos, estos componentes únicos pintan una imagen cruda de las civilizaciones antiguas, sus rituales, creencias y sus pensamientos sobre la existencia, la divinidad y la moralidad. Pasamos a la mitología bíblica y sus muchas parábolas. Pero llamarlos simplemente fábulas los marca porque, ya sea que los tomemos literalmente o los veamos como analogías, estos cuentos son ricos en sabiduría filosófica, y apuntan a verdades que son atemporales y universales. Como tales, no requieren mera aceptación o rechazo, sino comprensión e interpretación críticas. La siguiente capa incluye considerar el uso de metáforas, simbolismos y antropomorfismo en las narrativas bíblicas. ¿Cómo nos permiten comprender las imágenes, cuentos y costumbres antiguos allí descritos la vida religiosa y cultural de nuestros antepasados dentro del paisaje bíblico? Como ocurre con cualquier texto antiguo, la cuestión de la autenticidad, confiabilidad e historicidad de los relatos de la Biblia regularmente es objeto de escrutinio. La cuestión no es la confiabilidad como registro de los acontecimientos, sino la comprensión de ellos dentro del contexto de su tiempo, su entorno social y los sesgos inherentes a la autoría. La Biblia es paradójicamente conocida tanto por su claridad como por su opacidad. Ciertas doctrinas y narrativas religiosas son bastante sencillas, pero otras se perciben como profundos misterios. Con el tiempo, estos se han centrado en misiones, ya sean espirituales, filosóficas o académicas, que generalmente giran en torno a los orígenes del universo, la existencia del mal, la promesa de liberación y la antigua cuestión de la divina providencia. Por lo tanto, nuestra investigación de los misterios de la Biblia implicará profundizar en sus textos, el lenguaje en el que fueron escritos, el telón de fondo cultural contra el cual fueron compuestos, y las escuelas de pensamiento que los interpretan de diversas maneras. Desde un punto de vista lingüístico, la Biblia representa una fusión de dialectos originales, traducciones y revisiones posteriores. Cada una de estas etapas es importante ya que la esencia de un texto no es solo el significado de las palabras, sino el espíritu cultural y las circunstancias sociopolíticas en las que se concibieron los originales. La Biblia también incluye profecías, según algunas interpretaciones, pero, ¿cuál es su relevancia hoy? Estas vagas referencias están diseñadas para coincidir con los eventos en retrospectiva o ofrecen predicciones y advertencias válidas sobre el futuro. Avanzando en nuestro viaje, llegamos al corazón de los evangelios, que se ocupan de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Estos se consideran acontecimientos fundamentales, no solo dentro de la teología cristiana, sino también en la narrativa histórica y espiritual del mundo. Examinaremos de cerca estas narrativas desde varios ángulos, acercándonos críticamente a ellas y apreciándolas por su valor moral, espiritual e intelectual. Una porción notable de la Biblia trata de las leyes y rituales hebreos antiguos. ¿Qué importancia tiene esto hoy en día, especialmente con la progresión de la civilización, nuestro paso de la sociedad agraria a la industrial y luego a una sociedad impulsada tecnológicamente, y las consiguientes alteraciones en nuestra orientación cultural y filosófica? Nuestra exploración también abarcará los textos apócrifos, es decir, libros que no llegaron al canon oficial. ¿Qué nos dicen estos textos semioscuros sobre las preocupaciones, debates y visiones del mundo de sus respectivos periodos y su valor para nuestra comprensión actual? No podemos ignorar las interpretaciones y críticas contrapuestas que han profundizado en la Biblia, discutiendo eruditamente sobre los significados de las palabras, los impulsos de Nar. Algunos ven la Biblia como un manual de mandamientos divinos, mientras que otros la consideran un código moral culturalmente vinculado, y que debería evolucionar con la sociedad humana. Por lo tanto, nuestro viaje incluye discusiones sobre filosofía moral, dilemas éticos, virtudes duraderas y sabiduría atemporal. La Biblia también aborda algunas de las cuestiones existenciales y filosóficas más profundas, a menudo en pasajes poéticos y evocadores. ¿Cuál es la naturaleza de la vida, el abrazo inminente de la muerte, el cosmos insondablemente infinito, los principios del amor y la misericordia, la omnipresencia del sufrimiento y las promesas de liberación? Las comparaciones transculturales también son parte de nuestro viaje.
Muchas narrativas de la Biblia hacen eco de cuentos que se encuentran en otros textos antiguos, revelan un hilo narrativo humano común o simplemente una polinización cruzada de ideas en la antigüedad. ¿Y qué tienen que decir las historias milenarias, desde las alegorías de la creación hasta las pruebas y tribulaciones de los patriarcas, los refugiados y los pastores, sobre la condición humana en diferentes contextos culturales e históricos? A medida que atravesamos estos innumerables terrenos, pretendemos unir estos hilos con la historia principal, la pregunta de, ¿qué es la Biblia y sus misterios, sus doctrinas morales y éticas, sus parábolas y profecías, sus crónicas históricas, su exuberancia poética? ¿Significa para la humanidad, para usted y para mí hoy? Así, nuestro viaje no es solo una exploración de la letra de la Biblia, es también un viaje hacia nosotros, como individuos y sociedades, y el gran proyecto humano de comprensión, búsqueda y aspiración. ¿Qué desenterraremos, aprenderemos y amaremos en esta expedición a los misterios de la Biblia? Solo el tiempo puede decirlo, pero la Odisea misma, como todas las buenas búsquedas, promete la aventura de su vida. Y como ocurre con cualquier gran viaje, su verdadero valor reside no solo en llegar al destino sino también en los hitos pasados, las lecciones aprendidas y las perspectivas adquiridas a lo largo del camino. Nuestro compromiso inquebrantable es servirle en su búsqueda de sus disposiciones o renuentes hacia la Biblia, para mejorar su aprecio o crítica, su fe o duda y, con suerte, dejarle algo más, algo que no tiene precio. Entonces, abróchense los cinturones, por así decirlo. Prepárate para la misión. Y recuerda, a través de la oscuridad de la incertidumbre y el velo del misterio, llama a la promesa de revelación, un momento ajá esperando sorprendernos. Esperamos que nuestra elaborada disección de estos misterios genere un nuevo aprecio por la Biblia, y estimule su curiosidad inherente a sumergirse en usted mismo y llegar a sus propias conclusiones, o incluso a más preguntas. Nuestra exploración exhaustiva pone a prueba los límites de la potencia y relevancia de una narrativa y lleva nuestros antecedentes intelectuales, emocionales y espirituales al límite, estirarnos, doblarnos y adaptarnos hasta que nuestro aprecio por este texto antiguo se vuelve, bueno, atemporal. ¿Hemos encontrado respuestas a todas las preguntas? Lejos de eso. La Biblia es un océano de sabiduría, misterio y asombro, y ahí reside su belleza y poder. Sus misterios son una fuente insaciable de curiosidad, que desencadena un viaje implacable hacia la comprensión, un viaje a las profundidades de la historia humana y las alturas de la aspiración humana. A medida que nuestro viaje hacia los misterios ocultos de la Biblia termina, al mismo tiempo nos sentimos alentados y humillados por el espíritu de inquisición implacable. Una eterna persecución recíproca hacia los abismos del conocimiento y la especulación, cuna de la espiritualidad humana y conexión íntima con lo divino y, paradójicamente, la cuerda umbilical que nos une a un pasado resiliente, y lleno de una resiliencia prodigiosa frente a la adversidad. Y con eso, nuestra exploración a través del laberinto de los misterios ocultos de la Biblia llega a su fin. Pero, como hemos comprendido en el transcurso de este viaje, este no es un camino que termina, sino que nos vigoriza incansablemente, remodelándonos con estímulos provocativos y sabiduría inigualable. Así que, hasta que nos volvamos a encontrar, en otra búsqueda, hacia otro destino, hacia un viaje ideal y místico diferente, fortalecido por la sabiduría del pasado y dotado del coraje de la investigación, nos despedimos de vosotros con la esperanza de que vosotros también han sido conmovidos, provocados y desafiados. Escuchar el llamado de los sabios, los profetas, los apóstoles y, de hecho, de nuestros parientes humanos de otra época es a la vez gratificante y humillante. Después de todo, en esta peregrinación, recordamos que aunque la forma, el tiempo y las inmediates de nuestro mundo han cambiado, las preguntas y misterios que atraen a la humanidad han demostrado ser firmes. Un recuerdo del viaje: no os dejéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones irrumpen y roban, sino que os guardéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no irrumpir y robar. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y así nos alejamos de las páginas de la Biblia, que reflejan la profunda sabiduría que evoca. Porque en sus palabras sagradas y significados a menudo ocultos encontramos no solo las historias y lecciones de un texto antiguo, sino también la experiencia humana más amplia, una guía en este sinuoso camino de existencia.